Luego de muchos meses de batallas y quejas, Apple finalmente ha cambiado de opinión y va a traer la función de Stage Manager a las tabletas pasadas. Y en este video te estaré enseñando todo lo nuevo que trae esta versión beta de iPadOS 16.1, como también las funciones nuevas de la versión beta de iOS 16.1 Beta 3. Así que comencemos. Comencemos hablando de las nuevas funciones que trae iPadOS 16.1 Beta 10 y como mencioné anteriormente, ahora la función de Stage Manager llega a tabletas viejas entre comillas como la que tengo aquí, la iPad Pro del 2018, como también la del 2020. Sin embargo, hay ciertas limitaciones, ya que aunque la función de Stage Manager estará disponible en estas tabletas, no tendrán la función de poder tener esta misma experiencia cuando la conectes a un monitor externo, así que eso no estará disponible en estas tabletas poderosas de Apple sin el procesador M1. No obstante, debido a todos los problemas de desarrollo que Apple ha tenido, si tienes una iPad Pro con el procesador M1 o una iPad Air, Apple por el momento ha dejado en el tintero el sistema de Stage Manager cuando lo conectas a un monitor, así que Apple ha sacado esa función de estas versiones beta y estará llegando en una futura actualización, así que tendremos que esperar para ver cómo es que funcionará Stage Manager en un monitor, ya que por el momento se ha removido de estas versiones beta. Para activar Stage Manager en una iPad Pro del 2018 o 2020 que no recibió esta función en las pasadas versiones beta de iPadOS 16, tenemos que ir a la parte de configuración y ir a la parte del centro de control y bajar un poco, ya que para poder activar Stage Manager lo podemos hacer desde el centro de control y bajamos un poco aquí hasta que seleccionamos la opción de organización visual. Ese es el nombre que Apple le ha dado en español a esta función de Stage Manager. Y ahora cuando vamos a la pantalla de inicio nos deslizamos aquí en la parte del centro de control y activamos el botón de organización visual o Stage Manager. Ahora finalmente Apple, ¿verdad?, le cambió el nombre y lo tradujo. Al principio no teníamos esta parte en español. Le damos aquí a la parte de activarlo y ahora cuando abramos ciertas aplicaciones van a estar disponibles en estas pantallas flotantes. Vamos a ir aquí directamente a YouTube y como pueden ver, wow, aquí pueden ver que todavía está bastante inestable. Se cerró la aplicación por completo. Vamos a hacerlo otra vez para ver cómo es que funciona esto. Luego de varios problemas tratando de activar esta función porque todavía está en beta, finalmente lo tenemos funcional y podemos ver aquí en la parte inferior derecha, vemos como una pequeña pestaña, aquí podemos tocarla para comenzar a achicar y mover diferentes tamaños esta ventana y como pueden ver puedo moverla a cualquier otro lugar aquí, puedo achicar el tamaño para hacerla más pequeña o por ejemplo podemos añadir más aplicaciones a estas ventanas flotantes. Vamos aquí a intentar Twitter y se cayó, realmente esta función todavía está bien inestable. Definitivamente no voy a intentar abrir muchas aplicaciones porque está sumamente inestable, pero pueden ver que aquí tengo dos aplicaciones y puedo mover los diferentes tamaños, puedo incluso colocarla un poquito encima para que podamos tener esa experiencia de ventanas una encima de la otra. Parece que esto no le está gustando a esta iPad Pro del 2018, pero puedo tener múltiples aplicaciones aquí. Vamos a ver si no se cae añadiendo otra aplicación de la de atajos. Así que aquí tengo otra aplicación y puedo tener diferentes espacios. Tengo aquí el espacio con esta aplicación de YouTube y la aplicación que utilizo de noticias, o puedo arrastrar diferentes aplicaciones a este espacio. Aquí finalmente tengo tres aplicaciones a la vez y puedo achicarlas, agrandarlas para que esté una encima de la otra. Se supone que podemos tener hasta 4 aplicaciones, pero no quiero que esto se vuelva a caer y no vuelva a funcionar bien esta grabación. Pero así como funciona Stage Manager en un iPad del 2018, yo creo que esto es lo más último que Apple pudo hacer para traer esta función. Ellos dijeron que trataron de trabajar fuertemente para que pudieran traer la función de Stage Manager a estas tabletas pasadas. Quizás en el iPad Pro del 2021 funcione un poco mejor, pero así es el estado por lo menos en esta versión beta de iPadOS 16.1 de Stage Manager, pero esperemos que en las próximas betas y cuando llegue la versión final esta función de Stage Manager funcione mucho mejor. Pasemos ahora a hablar sobre los cambios que trajo iOS 16.1 Beta 3 y por lo menos la función más notable que vemos en este cambio es poder seguir teniendo diferentes opciones para personalizar nuestra pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo. Y para poder ver eso vamos aquí a la parte de configuración y bajamos un poco la parte de fondo de pantalla y ahora Apple tiene una interfaz
para que te puedas mover entre tus diferentes configuraciones de pantalla de bloqueo y pantalla de inicio. Aquí tenemos todas las que tengo yo aquí, por ejemplo una de sueño, una de gimnasio, la de estudiar, la de mi trabajo, y lo bueno es que entonces directamente desde aquí podemos personalizar cada una de las diferentes partes de la pantalla de bloqueo o la pantalla de inicio. Vamos aquí a personalizar la pantalla de bloqueo y puedo comenzar a editar esta pantalla de bloqueo, o simplemente ir a la página de personalizar la pantalla de inicio asociada con esa pantalla de bloqueo, para que tengamos muchas más opciones a la hora de configurar las diferentes combinaciones de pantalla de bloqueo y pantalla de inicio que tengas en tu dispositivo. Y con eso hemos llegado al final de este video, porque realmente no hay muchas nuevas funciones en el iOS 16.1 Beta 3. Apple sigue mejorando la experiencia de cómo personalizar la pantalla de inicio y pantalla de bloqueo, ya que yo creo que muchas personas han tenido problemas acostumbrándose a esta nueva forma de personalizar tu teléfono. Así que con iOS 16.1 esto seguirá mejorando. Con respecto al iPad, es sin duda alguna un excelente cambio de opinión de parte de Apple, porque las críticas eran muy fuertes y yo creo que Apple fue bastante injusto en no traer una versión, aunque sea limitada, de Stage Manager a otras tabletas como la iPad Pro del 2018. Sin duda alguna, como pudieron ver, aunque todavía está un poco inestable, sí funciona, así que era algo que la compañía sí podía traer a estas tabletas un poco más viejas, pero obviamente con la limitación de no tener esa experiencia cuando la conectas a un monitor externo, ya que sería hasta un máximo de 8 aplicaciones, algo que yo creo que este procesador más la memoria virtual que Apple tiene que habilitar, yo creo que entonces eso no estaría funcionando en estas tabletas un poco más viejitas, así que llegan con esa limitación. Pero si tienes una iPad con el procesador M1, pues tampoco, por lo menos en la versión inicial de iPadOS 16, cuando llegue en algún momento en este otoño, pues no llegará con la función de un monitor externo, así que tienes esa limitación cuando finalmente llegue esta actualización. Pero yo creo que es un buen paso para que esta versión de iPadOS siga mejorando, porque durante los pasados meses ha sido bastante problemática, porque no ha sido muy estable, así que poco a poco la compañía ha quitado algunas cosas para que pueda funcionar mucho mejor. Pero nada, hasta aquí este video, espero que te haya gustado. Déjame saber qué piensas sobre la llegada de Stage Manager finalmente a estas tabletas un poco más viejitas de parte de Apple, y si eres del grupo que tiene una iPad Pro del 2018, quizás ese grupo es el que más se beneficia de todo esto. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video, dale like y suscríbete para más videos como este. Nos vemos en la próxima, hasta luego.